Bienvenidos al curso de Fisiología Vegetal. Hoy tenemos un invitado especial, tenemos al profesor Juan Manuel Rojo, que es especialista en pastos y forrajes tropicales y en nutrición animal de rumiantes. Bueno, dentro del curso de Fisiología Vegetal tenemos una unidad que es la relación suelo-planta-animal, ¿cierto? Y dentro de esa unidad hay un tema que es el balance del nitrógeno en esta relación. Entonces nos gustaría saber por qué es importante evaluar el balance del nitrógeno en la relación suelo-planta-animal. Colombia es el país de Latinoamérica que más consume fertilizantes sintéticos. Nuestros profesionales, nuestros ingenieros agrónomos y todos los que nos dedicamos al campo, salimos con una especie de bridones. Bridones es ese aparato o ese aditamento que se le coloca a los caballos cocheros para que no se distraigan y miren hacia los lados. Esto responde a las necesidades de la revolución verde, que tuvo sus orígenes en los años 50, donde hubo una explosión en la utilización de los fertilizantes sintéticos y más que todo NPK, y ese NPK enfocado a nitrógeno, porque el nitrógeno es el principal elemento responsable de promover el desarrollo vegetativo en las plantas, hojas, tallos y raíces. Entonces, nosotros buscando obtener altos rendimientos, en este caso de los forrajes, nos vemos abocados a utilizar grandes cantidades de nitrógeno sintético. Hablemos primero de los efectos negativos en el suelo. Cambian la presión osmótica, salinifican el suelo. Los fertilizantes sintéticos como la urea, en el desdoblamiento de la urea para convertirse en anitratos, generan liberación de iones H+, o sea, que acidifican el suelo. Y Colombia posee el 85 al 86% de suelos ácidos. En la planta, una fertilización desbalanceada hacia el nitrógeno puede causar acumulación de nitratos. Las altas tasas de nitrógeno aplicadas hacia las praderas, por ejemplo, en los sistemas de lechería especializada, que hay fincas que aplican más de 1.200 kilogramos de nitrógeno cada año. Esto a nivel interno crea un desbalance. Como resultado de este desbalance hay acumulación de sustancias nitrogenadas no proteicas, o sea, nitratos, nitritos, aminas, amidas, purinas. ¿Por qué? Porque la planta está desbalanceada en su nutrición. Ahí cumple la ley de los rendimientos, la ley del mínimo, del Liebig, que una planta produce hasta que el nutriente limitante se lo permita. Entonces, cuando hay un desbalance tirado hacia el nitrógeno, no se construyen cadenas proteicas verdaderas y todo este nitrógeno se acumula en el citoplasma de la célula, expidiendo unos aerosoles imperceptibles al olfato humano, atrayendo insectos específicos chupadores, como lo es la colaria en tierra fría, como lo es el Blissus en tierra caliente.
Entonces nosotros los técnicos del sector agropecuario, ¿qué hacemos? Aplicamos insecticidas, ¿sí? Y generamos un círculo vicioso. Estamos atrapados en un círculo vicioso. Estos excesos de nitrógeno se pueden transmitir o transferir al animal. Un animal con dieta alta en nitrógeno no proteico, ¿sí? Genera un desbalance, ¿sí? A nivel del rumen, cuando estamos hablando de animales rumiantes. Se dice teóricamente que el balance en energía, proteína, a nivel ruminal de degradación rápida debe ser de 6 a 1, 6 partes de energía a 1 de proteína. Y nosotros en muchos de los casos, cuando sobrefertilizamos, estamos invirtiendo, ¿sí?, ese balance. O sea, estamos intoxicando a la vaca con nitratos, nitritos. De ahí los altos niveles de MUN, nitrógeno ureico en leche, y BUN, nitrógeno ureico en sangre, ¿sí? Que esto desemboca en una serie de problemas metabólicos, ¿sí? Como acidosis metabólica subclínica, por ejemplo. Profesor, entonces, con lo que usted nos acaba de mencionar, eso quiere decir que el desbalance del nitrógeno afecta negativamente la salud, nutrición y por ende la producción animal en los sistemas ganaderos. Julius Hensel, el bioquímico alemán que escribió su obra cumbre Panes de Piedra en 1898, dijo que nosotros creíamos que los alimentos ricos en nitrógeno, ¿sí?, eran alimentos dispensadores de fuerza, y él los llamó alimento veneno, ¿sí?, veneno para el suelo, para la planta y para el animal en esta parte que estamos tratando. ¿Por qué? Porque un pasto alto en nitratos, ¿sí?, en nitrógeno no proteico, es un pasto desbalanceado en su nutrición, ¿sí?, y para lo que lo vamos a utilizar, para la nutrición y la alimentación animal, pudiendo generar, ¿sí?, enfermedades metabólicas, como ya lo habíamos tocado, acidosis ruminal, intoxicación por nitratos y nitritos, ¿sí?, baja fertilidad, porque está demostrado científicamente que el exceso de proteína, ¿sí?, riñe con la parte reproductiva. ¿Por qué? Porque la vaca, para detoxificar todo ese exceso de nitrógeno no proteico, ella pone a trabajar el ciclo de la urea y a procesar todo ese exceso de nitrógeno en el hígado. Sale por la leche y por la orina. Es que eso me inquieta porque quiere decir que por un lado en la salud lo afecta, ¿cierto? Por otro lado en la reproducción, ¿cierto? Y en la producción entonces va a disminuir la producción de leche o... Sí, este exceso de nitrógeno también puede repercutir negativamente en la reproducción. ¿Por qué? Porque la vaca destina mucha energía para detoxificar ese exceso de nitrógeno a nivel del hígado, y no hay suficiente energía para que dispare la GnRH, la hormona liberadora de gonadotropinas. Y si esto no ocurre, la vaca no se nos va a acalorar, ¿sí? Y si la vaca no se nos va a acalorar, ¿sí?, se van a espaciar
mucho los días abiertos, no hay concepción, ¿sí? Entonces esto influye también negativamente en la reproducción. Pero entonces también afecta porque ya dijiste la reproducción, pero en la producción, por ejemplo, de carne y leche, ¿afecta de alguna manera la producción? ¿Disminuye o aumenta? Con respecto a la calidad, por ejemplo, calidad de leche, calidad de carnes, ¿eso tiene alguna influencia? En cuanto a la producción de leche, Mónica, específicamente en los hatos lecheros especializados, sobre todo los del altiplano norte y el oriente antioqueño, que son los que más utilizan nitrógeno sintético en el proceso de producción. He encontrado en estos 18 años de experiencia profesional, cuando uno realiza un balance nutricional, que la dieta está en exceso de nitrógeno, y eso es principalmente, sí, por el exceso de nitrógeno que nosotros les ponemos a las praderas. Yo les hago esta pregunta a tus estudiantes y a mis estudiantes. ¿Es lógico que una gramínea aporte proteína? No, las gramíneas están en la naturaleza, sí, para aportar carbohidratos principalmente. Nosotros nos hemos empecinado, sí, en los sistemas de monocultivo, en envenenar los suelos, la planta, sí, las gramíneas, para que sirvan como aporte proteico. El exceso de nitrógeno afecta ostensiblemente la calidad de la leche al presentar altos niveles de MUN, ¿sí?, de nitrógeno ureico en leche, por esos procesos, ¿sí?, de sobrefertilización nitrogenada y de un manejo inadecuado de la fertilización sintética. En sistemas de ganado de carne de la costa atlántica, de los llanos orientales, no se acostumbra a fertilizar con químicos. Entonces no se tiene un problema tan agravado, ¿sí?, como en el interior o en las explotaciones de lechería especializada. Pero, ¿cómo ese exceso de nitrógeno está afectando la parte ambiental? Eso es como un punto que se está tocando ahora, muy importante, porque he leído algunos artículos en donde están diciendo que hay un exceso de nitratos en el mundo y que eso está llevando a una degradación ambiental. Entonces, ¿cuál es tu punto de vista con respecto a eso? Eutroficación de las aguas. Cuando nosotros, por ejemplo, mandamos a aplicar a nuestro operario urea a los potreros, la urea aplicada al boleo tiene muy baja eficiencia. Se dice de que del 40 al 50% de la urea que es aplicada al boleo trabaja efectivamente. El resto, ¿sí?, con la alta luminosidad que recibimos aquí en el trópico, ¿sí?, porque hay que ser claros que Colombia es un país tropical, trópico bajo, trópico medio y trópico alto. Con la alta radiación lumínica se volatiliza, ¿sí?, esa urea y se convierte en amoníaco, ¿sí?, generando contaminación del aire. La urea, ¿sí?, cuando es aplicada al suelo, recibe la acción de unas bacterias, de unas enzimas ureásicas, la desdoblan, ¿sí?, la llevan a amoníaco, ella sigue su paso hasta nitritos y finalmente hasta nitratos.
¿Qué pasa con estos nitratos? ¿Sí? Que cuando hay un aguacero fuerte, ¿sí? Estos nitratos corren por agua descorrentía, ¿sí? A contaminar los acuíferos. Y los nitratos, como son NO3 menos, ¿sí? Tienen menos posibilidad de adherirse a los coloides, ¿sí? Del suelo, por lo cual, ¿sí? Con los aguaceros, el agua, ¿sí? De lixiviación, el agua que se infiltra al interior del suelo, los arrastra, contaminando también las aguas subterráneas. Entonces, en los estudios que ha hecho Corantioquia, en todo el altiplano norte, ha encontrado contaminación, ¿sí? De las fuentes hídricas con nitratos y nitritos. Y no debemos olvidar de que la fábrica de agua está en los páramos, ¿sí? Y nos estamos comiendo, entre comillas, los páramos con agricultura mal manejada, ¿sí? Con fertilizaciones exageradas, y estamos contribuyendo a la contaminación de las fuentes hídricas. Bueno, profesor, para finalizar, una última pregunta. ¿Cuáles serían entonces las consideraciones que se deben de tener para una fertilización adecuada en los sistemas de ganadería? Que haya ese balance del nitrógeno en el suelo, planta, animal. Primero que todo, Mónica, se debe conocer la empresa ganadera. Si es una ganadería de leche especializada, si es un doble propósito, si es una ganadería de carne, de cría. Primero, hacer un balance de las entradas de nitrógeno al sistema. La lluvia, por ejemplo, aporta nitrógeno al sistema. Cuando yo manejo praderas con leguminosas, esas leguminosas fijan, ¿sí? Nitrógeno al sistema. También debo de tener en cuenta el aporte de nitrógeno que me hace la hojarasca, el recambio de raíces, en las salidas de nitrógeno. La carne, ¿sí? Lleva nitrógeno, la leche lleva nitrógeno, ¿sí? El 5% de las excretas, ¿sí? Del nitrógeno que aporta las excretas se pierde por volatilización. En las entradas también debo de tener en cuenta las excretas, las bostas, la orina que me incorporan esos animales, para hacer el balance de entradas y salidas, y así poder establecer unos planes de fertilización estratégica nitrogenada, y no solamente nitrogenada, sino con todos los demás nutrientes. Profesor, muy amable por habernos acompañado en este ratico y por darnos todos sus aportes, que son muy importantes y que van a enriquecer mucho este curso de fisiología vegetal. Y a ustedes, muchas gracias por acompañarnos, y también espero que les sirva todo este material para que amplíen su conocimiento en el curso. Muchas gracias.